Colofón, un podcast de Fundación La Fuente. Un espacio para hablar de libros y lecturas. Conoceremos historias y métodos de escritores, ilustradores y editores. Hago una especie de pacto con el texto muy particular que solo me ocurre en esa instancia de lectura tan en detalle, tan lenta también. Hola, soy Carolina Hilino. En este nuevo episodio de Colofón vamos a conversar con Paz Balmaceda, editora literaria en Penguin Random House, donde editas los sellos Alfaguara, Lumen, Salamandra y Penguin Clásicos. ¿Está bien? Hola, Caro. Un gusto estar contigo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, súper. Cuéntame, ¿cómo es una semana normal de trabajo para ti? Como para empezar a imaginarnos cómo es tu vida laboral. Bueno, yo, como bien dijiste, trabajo en Penguin Random House, así que es una jornada intensa. Trabajamos en horario continuado, ahora con bastante teletrabajo después de la pandemia, lo que a mí me encanta porque para nuestra pega el espacio en silencio es súper valioso, obviamente, para leer manuscritos, para editar, para todo ese tipo de trabajo, pero también tenemos muchísimo trabajo en gestión. Y ahí sí que la oficina ayuda mucho, porque somos una oficina grande de más de 60 personas, con los distintos equipos de comunicaciones, de ventas, de edición. Así que la semana es bastante intensa, entretenida también. Siempre hay... Bueno, esta semana estuve en semana de cierre, por ejemplo, cerrando varios libros, lo que significa dar las últimas miradas a las contras, a los últimos cambios de interiores, y me tocó en paralelo con unos 2 libros o 3 esta semana, así que estuvo intensa y entretenida también. ¿Eso es habitual que te toquen cierres? Sí, no tanto, no suele ser más de 2 o 3 al mes. Ya. Más que eso no, es un poco imposible, porque más de 2 no, normalmente. No. ¿Y de los sellos, trabaja más o menos parejo o hay alguno que sea como que saquen más libros? Sí, son bien distintos. Mira, nosotros en Penguin nos organizamos, somos un equipo de varios editores y cada editor tiene un poco una especialización o un área en el que trabaja más que otras. Yo estoy dedicada sobre todo al área literaria en realidad, porque son 3 grandes divisiones: la división literaria, la división comercial y la división infantil y juvenil. Entonces yo dentro de la literaria trabajo sobre todo ficción, también algo de no ficción, pero me dedico sobre todo a eso en el sello Alfaguara, que es donde más edito libros nacionales. Uh-huh. También en Lumen, ahí hago varias cosas de no ficción, como biografías, cartas, diarios, ensayos. Es un sello más diverso. Alfaguara es un sello específicamente de narrativa contemporánea, bueno, de traducciones también, pero nosotros hacemos en Chile sobre todo narradores contemporáneos en Alfaguara. Eso te diría que es lo que más edito. Y en Lumen incluso hay alguno que otro libro gráfico también lo veo. Así que es bien diverso también. Dentro de lo especializada, entre comillas, que estoy en lo literario, tengo distintas áreas según la naturaleza de cada sello. Uh-huh. Y en Salamandra no publicamos títulos nacionales, solo el catálogo internacional. Yeah. Y ¿qué tanto, o sea, siendo todos sellos internacionales, igual más o menos grandes, qué tanto de lo que se publica, además, por ejemplo, de Salamandra, son cosas de afuera y cuánto es de acá? Es un porcentaje, mira, no lo recuerdo con exactitud, pero creo que es el 30-70, 30 nacional, uh-huh. 70 extranjero. ¿Y tú participas también en la selección de qué cosas extranjeras se publican acá? Sí, eso es una parte bien grande de mi trabajo, del trabajo de cada uno de los editores en Penguin, porque hacemos como de una curatoría en el fondo para todo lo internacional, que tenemos casa en muchos países, en Argentina, México, Colombia, Perú, Uruguay, Miami y España, que es la casa matriz, donde por ejemplo todo lo que son traducciones se contratan desde España. Uh-huh. Y cada editor en cada uno de estos países armamos nuestra programación anual según lo que contratan todos mis colegas. Nos juntamos una vez al mes, pero todos juntos, uh-huh, nos juntamos una vez al mes todo el año
¿Los chilenos o todos los No, todos los internacionales? Todos mis colegas de todos los países por sello. En realidad nos juntamos varias veces más porque, por ejemplo, por Alfaguara nos juntamos, tenemos una reunión mensual, por Lumen otra y así. Justamente para ir contándonos cómo, en qué estamos todos, qué cosas están funcionando, qué vemos, qué estamos contratando. Y con eso vamos armando el catálogo. Cada editor es responsable del catálogo de lo internacional también. Y lo internacional se nutre de muchos países, no solamente de España, que ahí están todas las traducciones, pero por ejemplo, nosotros programamos muchos libros de Colombia, de Argentina, de Perú también. Todo eso lo va programando el editor de cada sello. Además, en paralelo, la programación nacional, que eso es súper distinto porque no es solo programar, es editar, contratar y todo lo que implica publicar un libro. Y ahí, por ejemplo, tú también trabajas desde la búsqueda de qué autores Sí. publicar, o reciben manuscritos, o es más bien eso, como tú piensas en quiénes y vas tras ellos. Eso es también otra parte grande del trabajo, porque que también es muy diverso, desde dónde provienen todos los libros que contratamos, porque tenemos muchos canales. Te puede llegar vía mail, que revisamos y justo es un manuscrito que te parece espectacular, o una recomendación, por ejemplo, de un autor que hace talleres, que tiene un buen tallerista. Búsquedas, nosotros también nos juntamos mucho con autores a conversar en qué están. Hay proyectos que se encargan, tipo, ¿por qué no escribes tú que eres un gran escritor de novela histórica, ¿por qué no te metís en este tema y publicamos un libro sobre tal cosa? Entonces es muy diversa también la manera de armar tu propio catálogo según, y ahí yo creo que también opera mucho el interés y cierto estómago de cada editor, ciertas afinidades y todo eso. Cada editor tiene por supuesto sus propios intereses también, o sus propias afinidades. Entonces ahí esa búsqueda es súper particular, tiene mucha fuente, es muy diversa. Muchas veces tus mismos autores también te comentan de alguien, o leíste un libro que te encantó de tal autor y vas a buscar su segundo libro. ¿Cómo divides tu tiempo? O sea, ¿en cuántos libros, por ejemplo, editas al mismo tiempo? Más allá de esta semana que estás en 3 cierres simultáneos, imagino que además estás trabajando siempre en hartos libros. Sí, es súper relativo porque, bueno, nosotros trabajamos con mucha antelación, porque obviamente el volumen de libros mensuales en Penguin es muy grande, en todas estas divisiones que somos, no sé si 7 o por ahí editores. Entonces trabajamos tipo con 6 meses de antelación. Yo estoy editando ya los libros, los entrego a maqueta al menos 3 o 4 meses antes de salir publicados. Entonces siempre estoy como muy adelantada en el tiempo en los libros que estoy cerrando. Y cómo divido el tiempo, no sé si lo logro hacer. Trabajo muchas cosas en paralelo porque no tengo una división. Me encantaría ser más ordenada en ese sentido. Te podría decir que lo del teletrabajo me ayuda bastante a editar y leer manuscritos y ese trabajo, y escribir las contras y las bios y toda esa parte más en la casa. Y en la oficina todo lo que es la coordinación con el resto de los equipos, con prensa, con marketing, con producción, con ventas, las reuniones que tenemos, que son bastantes también. Pero me es difícil responder a tu pregunta porque en realidad, al menos donde yo estoy, en la edición, en una editorial grande, implica mucha gestión, que es muy distinto al trabajo de concentración de edición, que es un trabajo que requiere estar más en silencio, en solitario, y editando y pensando. La gestión es como mandar mail, conseguir cosas, estar en muchas pequeñas cosas en paralelo. Y son modos de pensamiento también muy diferentes que un editor en una editorial como esta, yo creo que los necesita, tener los dos. Porque mucho Excel, por ejemplo, cosas que uno estudiando literatura no piensa que va a tener que manejar. Y cifras, y ventas, y reportes, y todo el tiempo también está ese otro lado más de la gestión de un editor.
En Chile hay muchos, se da mucho que hay muchos editores que también escriben, que son escritores. ¿Tú alguna vez tú escribes o has No. escrito? ¿Tenías esa inquietud? He escrito, obvio, pero no, para nada, no tengo para nada esa inquietud. Estudié en La Portales, que era una licenciatura creativa, Ujú. pero nunca fue mi rollo, la verdad. ¿Por qué entraste a literatura? ¿Qué te imaginabas cuando...? Porque amaba leer, porque estaba perdidamente enamorada de la poesía de Lynn, que fue como no sé, en segundo o primero medio me encontré con un librito chiquitito, La poesía de paso creo que se llama, de Lynn, y me trastornó, y justo en esa edad en que uno está pensando qué hacer, bueno, y también venía de un entorno en que la literatura estaba bastante a la mano. Me era natural en cierto sentido, y ahí con una compañera de colegio dijimos vamos a estudiar literatura, y las dos estudiamos literatura. No sé si fue una gran decisión, pero es muy entretenido estudiar literatura, es fascinante, es difícil después obviamente, y para mí el mundo de la edición fue una sorpresa porque no era algo que estaba en mi registro mientras yo estudiaba. Ni siquiera mientras estudiabas literatura. Después sí, porque ahí te cuento cómo apareció, pero en un principio no, para nada, pero tampoco me pregunté nunca qué iba a hacer después, ¿no? Más bien me pregunté qué quiero hacer estos 4 años, ¿no? Jamás pensé en el irresponsablemente, o sí, no nos conducen mucho a pensar también a qué te permite dedicarte tu carrera. Uh-huh. Pero pensé, supongo, hacer clase y sería, no mucho más. No lo recuerdo exactamente. Pero en La Portales tuve la suerte de que entré a La Portales, porque digo la suerte porque era una escuela muy moderna en su momento. Ahora ya hay mucho más de todo esto, pero en su momento era una escuela armándose. Yo fui la primera generación, de hecho. Uh-huh. Éramos súper poquitos profesores alumnos con muy buenos profesores muy jóvenes. No fue raro mi lapsus porque éramos como una misma generación. Y estaba, no sé, Alejandro Zambra, ponte tú, nos hacía clases, que tenía 26 años y nosotros 19, que era un gran profe, y así, mucha gente. Y entre eso Matías Rivas estaba comenzando a armar el catálogo como editor en la UDP. Recién en los primeros años que él llega y que transforma esta editorial universitaria en lo que hoy es, que es impresionante lo que ha hecho, y él nos hizo un taller de edición dentro de la escuela, y eso fue increíble porque fue como mirar un lado que a mí me encantó desde ese taller, y ahí yo comencé a colaborar con Matías. Uh-huh. Como en proyectos. Y le hice un par de proyectos y trabajé unos años con él en la editorial UDP en los primeros años, que fue muy lindo porque vi cómo montó ese tremendo catálogo que es una joya hasta el día de hoy, 20 y tantos años después. ¿Y en qué proyectos te tocó? Lo primero que hice fue mi proyecto de ese curso, una antología de ensayos de Mauricio Báquez, un autor del que soy muy muy fan. Y eso lo trabajé como dentro del curso, y Matías me lo contrató para hacerlo, y lo publicamos, que no recuerdo el año, pero no sé, hace un montón de tiempo, tipo el 2002 fue o algo así. Luego hice uno de Adolfo Kuh con Matías también los escritos sobre arte, y editaba y hacía de todo, también a firmar contratos, a mandar libros, de todo un poco, lo que me tocara. Sí. Y ahí fue mi primera experiencia, y es un mundo que me encantó porque reúne muchas cosas que me gustaban, como poder este espacio con los libros, con los textos, y también un trabajo, una posible salida laboral en un mundo que es súper difícil encontrar. Tiene pocos caminos, creo, más que la academia o el profesor, después si haces pedagogía. Y ahí después te fuiste a Barcelona, sí, a estudiar. Después me fui a España. Fuiste al magíster en edición. Sí. Ahí ya habías pensado, después de lo que viviste. Sí, en realidad yo quería irme a hacer el doctorado
pero no me gané la beca que postulé. Y entonces decidí hacer algo más corto, que podía hacerlo por mi cuenta, y hice el magíster en edición. Pero en Barcelona, cuando llegué, yo quedé en lista de espera de las antiguas becas Chile. Y cuando llegué a Barcelona me avisaron que corrió la lista. Entonces hice en paralelo el primer año el doctorado, empecé el doctorado y el magíster en edición. ¿El doctorado en humanidades? Sí, en humanidades. Ya. Que yo hice mi tesis en literatura. Ahí hay como es bien, o sea, hay historiadores, filólogos, de todo un poco, y tú según tu tesis ves tu especialización, pero pasas por 4 años de cursos de humanidades de distintas áreas, tú los vas eligiendo también. Y ahí hice el magíster en la Pompeu Fabra, que es súper entretenido, me gustó mucho porque es como sumergirse de una en el mundo editorial de Barcelona. Y ahí después también trabajé, no me acuerdo si ya terminando el magíster, creo que sí, un tiempo después entré a trabajar a Acantilado en Barcelona, que es una editorial muy linda, muy grande, muy mítica también de allá, chiquitita, con Valcorba, que se murió ya, pero ahí todavía estaba vivo, que él fue el dueño y el creador y el ideador y todo. Es una editorial muy de autor, de editor, digamos, suya. Y eso fue también una experiencia muy valiosa para mi experiencia, porque vi ese mundo de la edición catalana como de la más alta edición de alguna forma, con un catálogo de lujo, cómo se contrataba, cómo se trabajaba, que también me sirvió mucho. ¿Era muy distinto a lo que habías visto acá en Ediciones UDP? Sí, no, porque claro, la UDP estaba súper comenzando cuando yo partí, pero Matías Rivas era un tipo que ya tenía mucha experiencia, y es también un autor de su catálogo, como Valcorba. Pero igual era en el mundo catalán, es distinto, sí, es otro país, otra cultura. Barcelona tiene una tradición muy fuerte, a diferencia nuestra en el sentido editorial, como una historia también muchas celebraciones muy distintas. Es un mundo, es diferente culturalmente hablando, quizás, sobre todo en ese ámbito más que en lo concreto. ¿Y cómo llegaste a Acantilado? Llegué porque conocí a uno de sus editores, que era Juan Antonio Montiel, y yo estaba haciendo el doctorado, pero seguía colaborando con la Portales, y ahí conversando con él, supongo, le debo haber dicho mis ganas de trabajar, de colaborar. Partí colaborando y después ya iba todos los días, pero una media jornada. Gracias a él, a Juan Antonio, que me llevó, como yo era la última, por supuesto, en Acantilado, no era una editora, ni contrataba, ni nada de eso. Yo, en general, tomaba los libros más complejos de edición, como hacía las últimas lecturas. Bueno, eso sí era distinto. Tenían como 4 lecturas por cada libro, por ejemplo, 4 correcciones, porque se iban impecables siempre. Y yo hacía normalmente las últimas y me encargaba de todos los libros más complejos, que eran las traducciones, con muchas notas a pie de página, porque ahí son como sistemas que hay que hacer calzar, es más que una traducción. Entonces me acuerdo, por ejemplo, que me tocó uno inolvidable que se llama El universo de los griegos, un libro que era una traducción, un gran estudio sobre la literatura griega, y muchas veces se aludía a un concepto, por ejemplo, la alegría en Hesíodo, en el verso tal, pero en el castellano, en la edición Gredos, no estaba el concepto de alegría en ese verso que citaban. Ajá. Entonces había que hacerlo calzar de algún modo, y era una pega. Yo me iba a la biblioteca donde estaba de la Universidad de Barcelona, donde estaba toda la colección Gredos, y me pasé semanas en eso, buscando los fragmentos que muchas veces no existían, simplemente porque en una traducción pueden desaparecer. Así que era un trabajo bien de locos y bien fascinante igual también. ¿Y en qué fue tu tesis de doctorado? Mi tesis de doctorado la hice en narrativas de la violencia política en Chile post-dictadura.
como un poco tratando de abordar cómo se trató el tema de la violencia dictatorial, pero ya post-dictadura, en los 90. Y después decidiste volver a Chile al terminar el doctorado. ¿Qué te imaginabas que iba a ser tu Sí, decidí carrera? volver a Chile, sí. Al final de cuentas, igual eché de menos, no sé por qué, porque ahora digo, no, es broma, no digo por qué lo hice, pero creo que el mundo del trabajo es mucho más difícil afuera que el mundo estudiante, obviamente. Yo era una estudiante con beca, era perfecta mi vida en Barcelona a los 24 años, con una beca, pero después cambió, me cansé también de estar lejos, hay muchas cosas que no me gustan de Chile y muchas que sí, que aunque no me gusten igual extraño. Y decidí volver, tenía creo que 27 o 28, y tenía que volver además porque siempre tuve que volver, siempre tuve esa obligación entre comillas porque tenía la beca Presidente de Chile, sí, que era la beca que todavía entiendo que es así, que te exige volver y trabajar el doble de tiempo del que te becaron. Así que tampoco me planteé mi vida como para siempre. Y sí, me gustó volver también como a trabajar acá, y ahí trabajé en el Ministerio de las Culturas un par de años, así que me metí como full en gestión. ¿Y eso fue como casualidad o lo buscaste? O sea, ¿siempre quisiste volver a la edición de alguna forma o igual eso te... No, o sea, sí, mira, una buena pregunta. Es que el mundo laboral a veces surge como yo necesitaba trabajar, necesitaba pagarme mi casa, no iba a volver a vivir con mi familia. Entonces, en realidad lo primero que me surgió fue una pega en el ministerio, en el programa de internacionalización del libro. Y ahí empecé y luego, por una serie de razones, terminé bastante pronto, como a los 3 meses, siendo nombrada secretaria ejecutiva, que es el departamento a cargo de todos los planes del libro en Chile. Es una pega súper intensa, en un gobierno muy criticado por el mundo cultural también. Así que fue rudo, fue intenso, un gran aprendizaje, obvio. Sobre todo porque la política pública es muy linda de ver, en mi opinión, un tiempo. Hay que ser muy cuero chancho y muy sacrificado también para estar ahí, porque es un trabajo de mucha presión, de mucha exposición. Muchas veces, además, las personas que trabajamos en estos cargos no estamos ahí por política, que era mi caso y el de todo el equipo prácticamente con el que yo trabajaba. Pero igual, obviamente, representas a un gobierno que está gobernando, y eso siempre es súper difícil de manejar, de administrar. Te pueden caer cosas que tú no piensas para nada, pero te caen y es así, no hay nada que hacer. Pero por otro lado, la política pública es muy, muy linda porque también te permite conocer mucho las regiones. Sí, una realidad desde la cultura, en este caso del país, que con mucho alcance. Es bonito ese ámbito regional, a mí me pareció muy, muy bonito de ese lugar. Luego estuviste también en la Fundación Plagio. Sí, después del ministerio trabajé como 4 años en la Fundación Plagio. Como coordinadora general. Sí, como coordinadora general, que también fue muy, muy bonito, también tuvo harta relación con las regiones, y muy, muy más específico. Eso fue lo lindo también de cambiar del ministerio a Plagio, que ahí es muy, muy específicamente el fomento a la escritura y por tanto a la escritura. El ministerio eran demasiados temas súper complejos, acá era un poco más específico y eso me gustó, más especializado también en ese ámbito, en el ámbito del fomento lector, y a la escritura sobre todo, y también todo esto del contenido que hay en el trabajo que hace la Fundación Plagio, que es bien fascinante. Todo lo que aparece a partir de estos cuentos, como
Conocí varias regiones también, por ejemplo Concepción. Hasta el día de hoy tengo como muchos hitos en mi cabeza a propósito de los cuentos que leí cada año. Y eso es muy notable del proyecto, de los cuentos, sí. Y después llegaste a Penguin Random House. Sí. Y, todo por casualidades, nada es que, o sea, ninguna de estas, la vida laboral supongo que para todos o para muchos es un poco así, más que yo haya buscado el ministerio, plagio, incluso Penguin, llegué y uno se queda si te gusta o te va si no te gusta. Claro, no hay como una planificación. Claro, porque uno necesita la pega, digo, o sea, al final tomáis lo que yo al menos no podía estar varios meses sin pega, entonces fueron como surgiendo, pero son esas cosas también que te van conduciendo de maneras bonitas y misteriosas a tu camino. Sí, que después lo ves para atrás sí. y armas como un sentido como retroactivo. Sí. Pero ves que sí tiene sentido en general lo que... Totalmente, sí, por eso hay que confiar en la vida. Porque muchas veces, incluso cuando son malas cosas que te vas de un lugar o en mal rollo, no sé qué, muchas veces después se entiende que era el mejor camino. Quisiste estudiar literatura en parte porque eras muy fan de Lynn. No sé si te ha tocado, me imagino, en Penguin evitar a personas que admirabas mucho. Sí, me ha tocado bastante. En Penguin editamos a muchos autores muy, muy buenos y también he podido llevar mis fascinaciones también, unas que otras, o varias en realidad, es la gracia de ser editor, que obviamente hay libros que contratas porque estaban de antes y que te vas fascinando con ellos también. No con todos los libros tienes la misma afinidad, eso por supuesto, pero también he podido hacer cosas que yo soñaba con hacer, como por ejemplo María Graham, Diario de mi residencia en Chile, que es un libro que siempre me fascinó, que estaba ahí, había circulado en unas ediciones antiguas y lo republicamos en Penguin Clásicos, que es esta colección además preciosa que viene de Inglaterra como el Penguin más antiguo, y ese libro fue una fascinación total. Rescaté los grabados de María Graham, que ella es una naturalista que vino a Chile justo en los años de la independencia. Y se le murió su marido, venía con el marido un marino inglés, se murió el tipo, no venían a Chile, iban a Brasil creo, pero se murió el tipo y ella lo esperan a Valparaíso para enterrarlo y ella se decide quedar acá como su duelo y escribe un libro precioso, recorre toda la zona central, se hace amiga de la gente como top, de políticos incluso, y hace un pequeño diario de estos años de la independencia y sobre todo con su ojo naturalista, que es precioso. Cosas así, muchas he podido hacer, que han sido muy, muy lindas. Y tú me decías antes que antes de empezar la entrevista, que no eras tan fetichista de los libros, como no guardas todas las cosas que has hecho, no, como que nada. ¿Qué relación tenés con la materialidad de tu trabajo? No tengo libros firmados, nunca pido firmas de nada, soy súper poco fetichista, la verdad. Antes lo fui más de las primeras ediciones, de poesía sobre todo, pero ya no tampoco, es que los libros se me acumulan demasiado, ya como después de mudarse varias veces de casa, me ocupan demasiado espacio, no soy de coleccionar, ni tengo muy ordenado mis libros, ni me traigo, por ejemplo, a mi casa todos los libros que edito. Pero me doy cuenta cuando los busco, pienso que los tengo y después no. Pero hay algunos sí, o sea, tengo como en poesía sobre todo, en realidad soy más práctica tal vez. Los libros que releo, me gusta mucho tenerlos y tener ediciones bonitas, que son en general más bien los libros de poesía y de ensayo. Las novelas que me encantan o que significaron o significan mucho por X razón, también. Pero lo demás, libros que no voy a releer, no soy de guardarlos tanto. ¿Y por qué tenderás a releer poesía y ensayo? Porque son lecturas
que en cierto punto no se agotan nunca, depende mucho de cómo del momento en que las pilles, sobre todo, bueno, la poesía uno puede leer 100 veces un mismo poema y nunca va a ser el mismo, es el misterio que tiene el lenguaje y esa condensación y el ensayo también, porque también supongo que uno o yo busco cosas en esos textos dependiendo de qué busco más bien. Uh-huh. Entonces voy desde distintos lugares a hacer distintas preguntas de alguna forma a esos textos. En cambio las novelas las leo también me enfrento a muchas preguntas leyendo narrativa, pero finalmente predomina igual una historia que la recuerdas muchas veces también la olvido, pero releo con menos frecuencia novelas que ensayos y poemas. Y en cuanto a la edición de textos, ¿sientes que la labor de una editora en tu caso es como una labor un poco anónima o no tanto? ¿Cómo te llevas tú con eso? Creo que es totalmente anónima, 100%. De hecho, creo que el gran editor es casi siempre invisible, porque sin duda hay un trabajo enorme de los buenos editores atrás de cada libro, pero eso no se debe notar nunca. El trabajo es siempre del autor, el libro más bien. Y es muy linda esa parte de la edición, a mí me encanta, esa como transparencia y me parece que es muy privado también el trabajo que uno hace con autores. No creo que los editores nunca deban jactarse de que el título fue idea de un editor o que cosas que ocurren muchas veces, pero ocurren entre dos. Primero con el material que produce un autor, que de ahí vienen tus ideas como editora respecto a este libro en particular, vienen del trabajo que hiciste tú en ese libro como autor. Incluso si el título se le ocurre al editor, por ejemplo, creo que es algo que nunca nadie más que tú y el autor deben saber. Y me encanta porque muchas veces los autores se olvidan, lo borran, lo que me parece perfecto que así ocurra. Entonces sí, me parece súper importante esa privacidad en el trabajo entre el editor y el autor, que además es un trabajo que se vuelve muy íntimo, es muy bonito en ese punto también y en algún momento se vuelve cercano a una especie de terapeuta el editor, porque como en un libro hay tanto de quien lo escribe, uno percibe como editor, estando tan dentro de ese texto también, muchas cosas, las conversas muchas veces, y esa parte a mí me parece muy bonita del trabajo, como que hay mucha intimidad trabajando un texto. Y por otro lado, algo que a mí me sigue pareciendo misterioso en algún punto, es que la edición misma, el editing, digo, cuando yo trabajo, cualquier editor, el texto es una lectura tan particular, línea a línea, que nunca la haces de otro modo. Uh-huh. Solo editando me enfrento de ese modo a un texto, ¿se entiende? Uh-huh. Como que si tú leyeras ese libro como lectora y no como editora, sería una forma totalmente distinta de... Totalmente. Obviamente hay vicios de editor. Todos los editores supongo que estamos pensando qué le habríamos hecho o no a ese libro, sí, pero es tan profunda la lectura de la edición, y uno lee muchas veces. Por lo menos yo leo 3 o 4 veces cada uno de los libros que edito. Primero en un manuscrito inicial, luego en el que me llega, luego al trabajarlo. Y esa lectura al trabajarlo, como en silencio, en el Word, línea a línea, es una manera de leer que, en mi experiencia al menos, no existe en otro ámbito personal mío. No leo nada de esa misma forma. No podría definirla, de qué forma es, no lo sé exactamente, pero es una lectura muy desde el mecanismo, muy desde adentro, y que me entretiene mucho. Hago una especie de pacto con el texto muy, muy particular, que solo me ocurre en esa instancia. Y eso es bien, es bonito lo que ahí ocurre en esa experiencia de lectura tan en detalle, tan lenta también. Hablemos de los libros. Te pedí que si me podías mostrar algunos libros en los que hubieras trabajado. Sí, mira, ahora último, que he estado con un periodo bien intenso,
He estado trabajando mucho en Donoso, que es un lujazo en realidad, porque todo Donoso está en Alfaguara. Y es un autor sorprendentemente vivo en Chile. Es un autor que se sigue leyendo un montón. Vendemos un montón de Donoso, sobre todo El lugar sin límite, pero también El obsceno pájaro. Y acabamos de hacer una edición del obsceno pájaro con prólogo de Zambra. Muy linda, toda esa colección tiene unas portadas de Gabriel Pacheco que son preciosas, y en septiembre sale la correspondencia inédita entre José Donoso y Carlos Fuentes, que es un libro magnífico desde muchas perspectivas, porque así como Las cartas del boom, que también salió por Alfaguara hace un tiempo, que son las cartas entre Cortázar, Fuentes, García Márquez y Vargas Llosa. En el caso de Donoso y Fuentes es un libro bien particular porque Fuentes vivió en Chile de niños y fueron compañeros de colegio con Donoso. Entonces mantienen de alguna forma esa especie de familiaridad que da la infancia, que no se replica necesariamente en los amigos de adultez, que conocen a sus familias como una especie de como si hubieran sido primos. Y esa cercanía está súper expuesta en las cartas. Y bueno, la correspondencia dura 30 años, lo que también es bien poco usual en libros de correspondencia, es súper largo. Y a ellos les pasa toda una vida, por supuesto, entre medio en estas cartas. El éxito literario, la fama, la familia, que Donoso, por ejemplo, mucho tiempo intenta tener hijos y no podía, hasta que adopta a Pilar. Carlos Fuentes, en cambio, tenía hijos con actrices y son personalidades además muy diferentes. Donoso súper como debió haber sido, más tradicional y más como atrapado en sí mismo, y Fuentes era un vividor, un mujeriego a morir. Hay partes muy divertidas a propósito porque Fuentes le cuenta mucho de las mujeres a Donoso, y Donoso se sorprende porque él estaba siempre ahí muy casado, pero también atrapado. Es muy bonita la correspondencia. ¿Y esa correspondencia cómo llegaron a ella? ¿No estaba publicada antes? No, es inédita. Llegamos porque nos llegó el proyecto, bueno, como somos los editores de Donoso, supongo que era natural que nos llegara, que nos la propusieran dos editores que estaban a cargo que tenían este proyecto. Y nos encantó, obviamente, y justo se conmemoran los 100 años de Donoso, el del nacimiento ya. Entonces fue un súper proyecto que nos llegó para aprovechar nosotros de celebrar también el centenario, que ahí tenemos muchas acciones también de festejo a propósito de este libro, pero también vamos a relanzar las 3 novelitas burguesas, una edición del lugar sin límites escolar, y así, montones de cosas en realidad con Donoso. Acaban de salir 2 libros en los que trabajé, que fue Cristian Geise, Tu enfermedad será mi maestro, que es un autor muy notable, la verdad, brillante, divertido, es de esa tradición más deslenguada y más desaforada, un poco también en la que podríamos poner a la Cynthia Rimsky, como de unas escrituras más desatadas en Chile, que me interesan harto, con mucho humor también, ambos, el caso de la Cynthia de Geise. Y es un libro muy bonito que mezcla ciencia y ficción también, y a partir de la posible muerte de su madre, él empieza a indagar el cerebro humano en estos momentos de irse, como qué es lo que ocurre con estas alucinaciones, muy, muy Sachs. Los lectores de Sachs van a amar este libro. Y empieza a obsesionarse con eso, con el cerebro, y es un libro muy fascinante. Y otro libro que acabamos de publicar, en el que he estado trabajando un tiempo, es Amanda Tayleri, Tierra Materna se llama, que también es una autora que me interesaba harto. Llevaba algún tiempo conversando con ella porque me habían gustado harto sus libros anteriores, me interesaba trabajar con ella, ojalá tener algún proyecto, y así que no sé, habremos desde hace un año y medio, he estado en conversaciones con ella y luego ya trabajándolo en concreto, y es una historia, es una novela sin ficción, o sea, es una historia
de su familia, además personal, bien impresionante, porque a su bisabuelo lo fusilan acusado de ser falsamente de ser colaborador nazi. Y este es su bisabuelo, es francés, en un pueblo francés, y ella escribe Tierra Materna, que es un libro en el que trata de desentrañar un poco cómo este hecho que silenciaron y que se quedó esta viuda con una guagüita porque su abuela estaba recién nacida, cómo va generación tras generación afectando las relaciones y los modos de ser madres y de ser hijas, como en el fondo un silencio que nunca se calla, como ocurren las cosas en la familia, que aunque no se hablen están ahí latiendo y muchas veces infectados los problemas. Entonces aborda de manera muy inteligente, con ensayos, también con fragmentos de citas, estas herencias de los traumas familiares y de cómo repercuten incluso físicamente, aunque tú no los hayas vivido, cómo puede algo que vivió tu mamá estar dentro de tu cuerpo incluso. Súper, súper bonita novela también. Y ya para terminar, no sé, algún párrafo de algún libro del que hayamos hablado, o no, o si quieres hablar ahora. No, esto no lo decidí del todo. Pero estaba pensando, bueno, es que me fui por mi línea más clásica, pero no creo que sea un problema, que en septiembre vamos a publicar algo que para mí en lo personal era un sueño absoluto, que es Mauricio Baqués, publicarlo. Justo hablamos hace un ratito porque fue un autor en el que yo hice mi tesis de licenciatura, y este proyecto que hice en la UDP hace un montón de años, que son sus ensayos, que son magníficos, porque Baqués era un tipo brillante, fuera de serie, con una cabeza y una lucidez increíble, notable. Y bueno, estuvo mucho tiempo sin ser editado, sin ser publicado por varios motivos, por varios y algunos lamentables motivos, pero ahora va a poder seguir circulando, y me imagino que van a circular ahora además muchas cosas, y nosotros vamos a publicar los cuentos ahora en septiembre, y Frente a un hombre armado, que es esta novela, en octubre o en noviembre. Entonces podría leerte el comienzo, que es maravilloso. Ya. En septiembre de 1946, otoño bermejo y antelado en las llanuras altas, donde las viñas, imagino, se vuelven herrumbrosas y las nubes son siempre las mismas, espesas, de zinc y perla. Corriendo hacia el mar por el valle de la Dordogne, Juan de Warny, aún adolescente, bajó del barco de La Rochelle y miró el mar, inquieto por lo que juzgó como un fraude de su esperanza. La ciudad, ya no el campo, desaparecía tras las grúas, los galpones grises, infectada por el olor nauseabundo de las aguas llenas de desechos. Recordó un líquido, entre laguna y mar, visto o soñado, que repetía exactamente la oscuridad del océano que acababa de dejar. Vio ese líquido tras de sí, alejarse de sí, repitiendo un frágil recuerdo indefinible que en otro tiempo debió tener un nombre, quizás era un río o el corrosivo miasma amniótico. Y sintió de golpe la soledad recuperada, la ausencia de agua bajo los pies, una cierta condena continental, parecida al sino huidizo e inconstante del amor. Volvía, pensó, no a este puerto repleto por las desdichas de la guerra, sino a los brazos de Perier, para borrar en lo posible la sensación claudicante de no estar en ninguna parte, de alejarse del dominio del agua, en la que dejaba, parecía, su más despiadada pasión. En el mar había sepultado los últimos rastros de una identidad titubeante y enfrentaba a la tierra y su proyecto abrazado a un afán juvenil que el mal de aquella guerra no lograba mitigar. A través de los siglos, los jóvenes no cambian. Creen que conocer el mundo puede decirles algo sobre ellos mismos, sin saber que uno y otro conocimiento son indiferentes entre sí y que la ansiedad no reemplaza la cordura a la sofocación cardíaca de la evidencia. Pero es ocioso que le atribuya a mi adolescente las generalizaciones más o menos certeras de la juventud. En realidad ya no era joven. Bueno, y ahí sigue, que un comienzo me parece que habla mucho del tipo de escritura de Baqués, que es una prosa para leer en voz alta, justo. tan linda. Esto fue Colofón, un podcast de Fundación La Fuente.